Cuando estamos escribiendo un libro tenemos que tener tres cosas claras. Yo lo empiezo comparando con los cazadores antiguos, nuestros ancestros, el hombre de Neandertal que salía a cazar para alimentarse y tenía que fabricar esas trampas para cazar a los animales que fueron infinitas, pero siempre tenían tres bases analizadas, así sea un pequeño ratón o un gran león, o un peligroso león. El sistema era de tres partes: atrapar, atraer, atrapar y amarrar. Pensemos aquel hombre de Neandertal tratando de agarrar un león o un animal para poder comerlo, eh, tenía que atraerlo, atraparlo y después amarrarlo. Eh, esa fórmula que fue creada hace millones de años, hoy se sigue usando en la industria. Lo que fue el trabajo de la era comercial y la era industrial lo adaptó esa fórmula al comercio. Atraer, atrapar y amarrar es lo que hace un marketinero con el futuro cliente. Pero esos tres conceptos de atraer, atrapar y amarrar tienen una relación directa con la curiosidad. Para atraer a alguien tenemos que buscar su curiosidad, para atraparlo también y para amarrarlo también. Una publicidad en televisión que dura pocos segundos es tan importante en esos tres puntos como una carta de ventas muy elaborada que hay que trabajarla mucho tiempo para desarrollarla bien. Esas dos cosas de esos dos extremos, o lo que hay en el medio, funciona con esas tres cosas: atraer, atrapar y amarrar. Nosotros como escritores nos pasa lo mismo. Caemos en esas tres puntos importantes. ¿Cómo atraer, cómo atrapar al lector mientras escribimos el libro? El libro se compone de tres partes. El principio, que es la forma de atraer al desarrollar una historia o un libro de autoayuda o una novela. Estamos buscando la forma de atraer al lector. Una vez que lo atrajimos hay que atraparlo con el interior, con el desarrollo, y amarrarlo en la curiosidad de ese lector. Pero para poder vender un libro, todo eso lo tenemos que aplicar al exterior del libro, que es al formato, lo que yo llamo el envase de la literatura. Tenemos que buscar cómo despertar la curiosidad del lector por la portada, el título y el subtítulo y la contraportada. Y ahí volvemos a repetir la fórmula. La portada atrae al lector. El título y el subtítulo atrapa al lector. Y lo que llamamos contraportada o prólogo en la parte del libro, el ebook, lo tiene que amarrar. Porque cuando entramos a una librería, por ejemplo, entramos a ver, sea librería virtual como Amazon o sea una librería física, vamos a ver miles de libros dando vuelta. Nos va a traer la portada, nos va a atrapar el título y el subtítulo, y cuando damos vuelta al libro, si es físico, o miramos el prólogo, si es virtual, nos tiene que amarrar. En este caso tenemos que la portada debe ser atractiva para que el lector, o lo que yo llamo la presa, se acerque a verla. No va a comprar el libro por la portada, pero se va a acercar a verla. La portada puede tener relación directa con el contenido o no, pero tiene que ser llamativa, tiene que atraer,
tiene que buscar imágenes con colores, con claridad, tiene que buscar la curiosidad. Recordemos que la curiosidad atrae. Todos nos dirigimos a algo que nos llama la atención porque despierta nuestra curiosidad. Los que alguna vez estudiamos PNL sabemos que la curiosidad, el cerebro se despierta con esa curiosidad y atrae al posible lector. Una vez que lo atrajo a la portada, vemos que el título y el subtítulo deben trabajar en forma de engranaje, en forma conjunta, para explicar el contenido. Un título, siempre hablamos de eso, tiene que tener entre 1 y 4 palabras, no más de 4 palabras. Si es 3 o 2, mejor. Incluso de esas 4, 1 o 2 deben ser conjunciones o artículos. Pero sustantivos deben tener uno, un verbo y nada más. Y el subtítulo debe tener entre 4 y 8 palabras, tampoco más. Pero ya ahí tenemos 12 palabras en conjunto, donde tenemos que resumir el concepto filosófico de la obra. No es fácil, pero ese es el trabajo más importante para que el lector entienda el libro. Podemos tener una portada fabulosa, pero si el título y el subtítulo no atrapó al lector, el libro quedó ahí. Lo atrajimos con la portada colorida, la portada bien hecha, y lo atrapamos con el título y el subtítulo. Ahora, ¿cómo hacemos que el lector compre el libro? ¿Cómo convencerlo? ¿Cómo amarrarlo, como diríamos de entrada? Ahí está el resumen comercial, que en los libros físicos está en la contraportada, en la solapa, en el libro impreso, y en los libros digitales está lo que se llama el prólogo comercial, que tiene que aparecer lo más arriba posible, porque recordemos que editoriales como librerías como Amazon permiten al lector ver las primeras 12 páginas o 10 páginas del libro antes de comprarlo. Entonces, en esas 10 páginas tenemos que poner todo para convencer al lector que compre el libro. Cuando el lector llegó al prólogo o a la contraportada del libro, es porque ya lo atrajimos y lo atrapamos. Ya le gustó la portada, le gustó el título, sabe por dónde va el libro de acuerdo al título y el subtítulo, pero quiere saber más. Y ahí es donde tenemos que amarrarlo. Y ese es trabajo del autor. El autor tiene que tener una idea de cómo atrapar al lector en esos pocos renglones que son el prólogo comercial o la contraportada. Y aquí hay muchos errores que se cometen. Muchos autores cuentan su libro, hacen un resumen del libro, tratan de contarle al lector de qué va el libro, y es todo lo contrario. Tenemos que hacer preguntas, crear dudas, incógnitas sobre el contenido del libro. Tratar de amarrarlo. Pensemos que el cerebro, cuando se le hacen preguntas, quiere respuestas. Entonces, cuanto más preguntas y cuanto más incógnitas le creamos al lector, ese cerebro va a querer las respuestas y ese lector va a querer comprar el libro. Yo acá tengo un ejemplo, que por supuesto todos vamos a ver de qué libro estamos hablando, pero como en 8 renglones podemos atrapar al lector, amarrar al lector para que compre el libro. Por ejemplo, tenemos 3 preguntas y 5 afirmaciones. ¿Qué separa a los Montescos y Capuletos? Primera pregunta. ¿Qué intriga palaciegas recorre en Verona? ¿Hasta dónde llega el odio entre 2 familias vecinas? Después vienen 5 afirmaciones. 2 amantes y una ciudad dividida. 2 familias y una ciudad unida por el odio. 2 adolescentes que no logran concretar su amor juvenil.
una historia que lleva al lector a las profundidades del drama, un final angustioso e inesperado. 8 renglones que resumen una historia espectacular como es Romeo y Julieta, pero fijémonos que en ningún lado habla el título, no nombra a los personajes, no dice quién es el autor, pero crea intriga donde únicamente comprando el libro, leyendo la historia, vamos a tener respuestas. Eso es lo importante, que el cerebro necesite respuestas a esas preguntas y para eso necesite leer la historia. La curiosidad del lector tenemos que despertarla en esas historias, en esas preguntas, en esas afirmaciones que tienen que ver con la parte importante del libro, de qué escribimos, cómo lo escribimos, y van dirigidas al libro, ni siquiera van dirigidas al lector. Por supuesto, si el libro de autoayuda, las preguntas deberían ir para el lector, para que el lector necesite comprar el libro. Pero si es un cuento o es una novela o es una tesis, tenemos que buscarle la manera de que el lector necesite comprar o leer el libro para buscar las respuestas. Es decir, los escritores del siglo XXI, como lo denominamos, tenemos que volver a ser aquellos viejos cazadores en donde la idea era atraer, atrapar y amarrar para poder insertarnos en el mercado de los bestsellers y de la venta de los libros.